tiene que conquistar. Uno de nosotros te tiene que conquistar. La gestión estratégica del talento humano es crucial para el éxito de cualquier organización. Nuestro diplomado en gestión del talento humano está diseñado para impulsar tu carrera. Aprenderás a atraer, desarrollar y retener al mejor talento. Te equiparemos con habilidades clave para liderar la gestión del talento humano. Fomentarás una cultura organizacional que prospere con los nuevos retos. La gestión del talento no es solo gestionar personas. Se trata de alinear el talento con los objetivos del negocio. Fortalecerás la cultura organizacional y mejorarás el rendimiento del equipo. Aprenderás estrategias que convierten el talento en un motor de crecimiento. Conocerás las últimas tendencias en transformación digital, toma de decisiones basada en datos y habilidades blandas como liderazgo y comunicación. Destacarás en el mundo empresarial con conocimientos prácticos y del mundo real. Si estás listo para diferenciarte y liderar en el entorno empresarial acelerado de hoy, este diploma es para ti. No te lo pierdas, inscríbete ahora. En un mundo empresarial en constante evolución, la gestión estratégica del talento humano es clave para impulsar la transformación organizacional. En nuestro diplomado de especialización en gestión del talento humano y transformación organizacional te brindaremos las herramientas para diseñar estrategias efectivas de reclutamiento, desarrollo y retención del talento, alineadas con los objetivos corporativos, donde aprenderás a liderar procesos de cambio, fortalecer la cultura organizacional y potenciar el desempeño de los equipos. También vas a poder convertirte en un agente de transformación que va a impulsar la innovación y el crecimiento sostenible. Prepárate para liderar el futuro del talento humano en tu organización. Y recuerda que somos Kairos Formación y Proyectos. ¿Sabías que el 80% del éxito de una empresa depende de su talento humano? Pero no solo basta con contratar, hay que atraer, seleccionar y retener a los mejores. En nuestro diplomado de especialización de gestión estratégica del talento humano y transformación organizacional aprenderás sobre reclutamiento inteligente, una estrategia clave para elegir a los candidatos adecuados y reducir la rotación, donde te enseñaremos cómo identificar el talento ideal para tu empresa, métodos efectivos de selección basados en competencias, estrategias para retener y fidelizar a tus colaboradores. Si quieres formar equipos de alto impacto, este diplomado es para ti. Recuerda que somos Kairos Formación y Proyectos. El mundo cambia a un ritmo acelerado y solo las empresas que logran adaptarse con rapidez, innovación y liderar con visión alcanzan el éxito. Para enfrentar estos desafíos, los líderes deben desarrollar habilidades esenciales como mentalidad ágil y flexible ante los cambios, liderazgo aspirador que motiva y empodera equipos, gestión del cambio efectiva para impulsar su transformación digital sin fricciones. Imagina liderar con confianza en tiempos de incertidumbre, convirtiéndote en el motor de cambios y crecimiento de tu organización. Con nuestro diplomado en gestión estratégica del talento humano y transformación organizacional, desarrollarás las competencias necesarias para lograrlo. Inscríbete ahora y prepárate para liderar la evolución de tu empresa. Contáctanos para más información. Y recuerda, somos Kairos Formación y Proyecto, tiempo perfecto para aprender y emprender.
Te enseño en 3 pasos cómo realizar un correcto levantamiento de un hallazgo en procesos de auditoría. Paso número 1. Debes redactar el incumplimiento. La falta, el no existe, pero. Paso número 2. Debes de redactar la evidencia. Por ejemplo, se evidencia que en el área de materia prima, los procesos de registros de ingresos no están actualizados. Se evidencia que en el área de producción, las paredes tienen presencia de óxido. Y por último, y no menos importante, evidenciar cuál ha sido la afectación del punto de la normativa. Por ejemplo, afectando esto al criterio punto 3, literal 2 de la normativa de buenas prácticas de manufactura. Ahora hagamos un ejemplo de todo en conjunto. No existe mantenimiento. Se evidencia que en el área de producción las paredes tienen presencia de óxido, afectando esto a los requisitos de las buenas prácticas de manufactura en el anexo 1, literal 3. Y recuerda que como auditor debes de entregar un informe de auditoría en donde tus hallazgos tienen que estar claros, correctos y precisos. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre los procesos de auditoría, pues te invito a las capacitaciones gratuitas que realizamos en KairoSIC Formación y Proyectos. Más información de esto en el link del perfil. KairoSIC Formación y Proyectos. Somos una empresa que brindamos servicios profesionales industriales en el área de calidad, seguridad y ambiente. Capacitaciones avaladas por el Ministerio de Trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. KairoSIC, Formación y Proyectos. Hola, buenas noches, mis queridos participantes. Después de un largo feriado, sean cordialmente bienvenidos a esta capacitación gratuita donde te vamos a enseñar las pautas claves que necesitas para convertirte en un especialista en la gestión del talento humano. Les saluda Denise Vera, asesora comercial de la empresa KairoSIC Formación y Proyectos, empresa que esta noche te da la oportunidad de que te capacites en esta área que es muy importante en las empresas. Y hoy contamos con una excelente profesional en el área, que ya la estamos viendo en pantalla. Como KairoSIC, ya una empresa con 5 años en el ámbito laboral, especialistas en brindar capacitaciones en distintas áreas, en distintas ramas. También les comento que hemos capacitado a más de 20,000 estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional. Esto quiere decir que no somos nuevos en esto, tenemos una larga experiencia. Estamos ubicados en la ciudad de Manta y si necesitas conocer acerca de los entrenamientos que tenemos, pues te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Adicional, también te comento que esta capacitación gratuita está siendo transmitida por Facebook para que también allá nos vayas a regalar corazoncitos, tus comentarios, que estamos muy pendientes. Hoy cuento con la docencia de mi querida Yaira Navia, guapísima y experta en esta área de talento humano. Ella es psicóloga con especialización en psicología industrial organizacional, con una sólida y larga trayectoria en la organización, en la gestión organizacional. Cuenta con experiencia en sectores industriales y actualmente se desempeña como especialista en estas áreas. Por eso les comento que tienen que aprovechar al máximo acá, mi querida Yaira. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden preguntar por medio del chat, que ella con gusto les va a poder ayudar. A las personas que recién se están conectando, sean bienvenidos. También les recuerdo que pueden visitarnos en nuestras redes sociales para seguir esta capacitación. Mi querida Yaira, bienvenida. Le dejo este maravilloso grupo en sus manos. Muchísimas gracias, Denise. ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto. Realmente es un placer para mí poder estar acá con ustedes, compartir este espacio de aprendizaje
este espacio de formación que todos sabemos que es sumamente importante en la actualidad, independientemente del área en el que nos estemos desempeñando y sobre todo si se trata de un área tan estratégica como es el área del talento humano. Talento humano tiene millón de subdivisiones, realmente actualmente vemos que se abren muchas más todo el tiempo con ciertas necesidades que se abren a nivel mundial, ¿no? Porque todas las subdivisiones tienen muchas aristas que cubrir. Es por eso que estamos acá en este webinar, en este espacio gratuito, que es gracias a Kairos, ¿sí? Que lo tenemos, para poder compartir una introducción de qué es lo que se va a ver en nuestro diplomado estratégico del talento humano, que es el que las chicas al terminar este webinar van a poder compartir con ustedes toda la información para que se vayan con toda la información de este diplomado, qué es lo que se ofrece, cuáles son los valores, cuánto tiempo va a durar, cuál es el contenido que vamos a tener en este diplomado, que incluye valores, etcétera. Por lo pronto ahora les doy la bienvenida y vamos a empezar con este webinar, este masterclass gratuito el día de hoy. Voy a compartir pantalla, me dan un momentito. Es importante que ustedes sepan, chicos, que pueden hacer, como nos mencionó Denise, todas las consultas que necesiten en el trayecto del webinar, del masterclass. Lo ideal es que lo podamos hacer por medio del chat. Yo abro entre espacios, ¿no?, de la capacitación el chat para poder ver sus preguntas, sus comentarios y pues dar respuesta a todos ellos. Y si no, pues también tenemos la manita virtual, que es súper buena que para acá poder intervenir y poder hacer un poco más interactiva esta capacitación, que es lo ideal. ¿Ok? El día de hoy, ¿qué vamos a ver, chicos? ¿Cuál es el tema principal del día de hoy? El futuro del talento humano. Cuando hablamos de talento humano, como les mencionaba, engloba muchas subdivisiones, pero cuando hablamos del futuro del talento humano, justamente nos enfocamos en qué es lo que se viene en tendencia para este 2025, que ya estamos en curso, que la mayoría de los profesionales que estamos acá, me imagino, están ya incursionando en el área, están dentro de estas áreas organizacionales, y si no, pues me imagino son estudiantes, no estamos en carreras que van enfocadas hacia esta área en la parte laboral. Entonces, súper bueno. El futuro del talento humano, claves para atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales en 2025. Cuando hablamos de retener, pues justamente es esa fidelización que tenemos que tener con nuestro capital humano, que es nuestro capital más importante, nuestro activo más importante dentro de las organizaciones, y a veces a nivel gerencial esto se olvida. Las personas que ya estamos trabajando en el área sabemos que es un reto realmente, por eso es un área muy estratégica, el reto de poder incentivar a que se retenga o se fidelice un talento. Muchas veces preferimos a nivel gerencial tomar decisiones muy apresuradas en base a una estructura que tenemos planificada en nuestra cabeza, ¿no? En base a proyectos que tenemos a largo o a corto plazo y por eso queremos hacer una disminución de personal, qué sé yo. Tomamos decisiones muy apresuradas sin hacer un análisis mucho más profundo de esto y justamente es lo que queremos evitar porque es lo que se viene en tendencia para este 2025, justamente fomentar esta área. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, vamos avanzando. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación, chicos profesionales? El objetivo de este webinar es ofrecer una visión integral y actualizada sobre cómo las organizaciones pueden adaptarse a los cambios que vienen en la gestión del talento humano para este año entrante. Durante esta sesión gratuita vamos a explorar las principales tendencias que definirán el futuro del trabajo, cómo atraer, cómo retener, cómo fidelizar, que me gusta mucho más esa palabra en vez de retener, a los mejores profesionales en nuestras empresas, sea que estemos trabajando en una empresa de planta como profesionales o estemos haciendo, pues, prestando servicios prestados a alguna empresa, que yo también lo hago a la par de la empresa fija en la que trabajo, de planta. Y realmente muchas empresas lo que más quisieran es poder fidelizarnos. Piden un servicio de este tipo, ya sabemos cuáles son las estrategias iniciales, tal vez no tan profundas, ¿no? Pero iniciales para empezar con este proyecto. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son estas principales tendencias. Cuando hablamos de tendencias, nosotros podemos hablar en cualquier campo, en cualquier área laboral, en cualquier área de por sí. Cuando hablamos de tendencias es justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar mucho más en consecuencia en este año? ¿Qué es lo que vamos a tener que utilizar más, tener en cuenta para poder implementar a nivel de estrategias? Cómo funciona, por ejemplo, en el mundo de la moda, en el mundo del retail, cómo funciona en el mundo del consumo masivo, en las empresas que están justamente enfocadas hacia allá, cómo también funciona en otras empresas más organizacionales, ¿no? Industrias mucho más grandes, de un consumo mucho más grande, más macro, pero cómo nosotros tenemos que aplicar justamente esto de las tendencias, por dónde nos vamos.
¿Cómo imaginamos, chicos, el entorno laboral en este 2025? ¿Cómo nosotros lo imaginamos? Quisiera que en la cajita de respuestas, en la cajita de los comentarios, podamos hacer estos comentarios individuales, ¿no? ¿Cómo nosotros imaginamos el entorno laboral de este año 2025? Yo, en lo personal, a criterio profesional, antes de poder leer, hacer una investigación y justamente sacar una data estadística de esto, yo podría decir, y mencionaba, ¿no? Yo veo que este 2025 se viene con mucha fuerza en el campo de la estructura organizacional. Creo que es algo sumamente importante que se está dando para este año, pero eso es algo a percepción mía profesional, ¿no? ¿Qué más creía yo antes de leer estos artículos, antes de justamente elaborar la información? Yo también consideraba que algo muy importante es el tema del salario emocional, que ya se ha venido trabajando otros años consecutivamente, pero para este 2025 viene con una fuerza mucho más marcada. Entonces, también es un aspecto muy importante. Según la data, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo más enfocado? ¿Qué es lo preciso que se viene para este 2025? Para el 2025, el 75% de la fuerza laboral será millennial, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de diferentes tipos de población y hablamos de lo que se ha venido dando estos últimos años, hablamos de esta fuerza millennial justamente y generación Z, ¿verdad? Decimos que esto se viene específicamente para este año. El 75% de la fuerza laboral, o sea, ya están trabajando esta era millennial, esta era de generación Z. Entonces, esto nos dice una data de Deloitte Global 2020, que los que conocen tal vez este tipo de artículos, está enfocado en una empresa que brinde muchos servicios a nivel mundial. Eso es Deloitte Global. Y nos dice justamente esta data que ha hecho en base al levantamiento de información. Entonces, nosotros conociendo esto, ¿qué es lo que tenemos que poner sobre la mesa como profesionales del talento humano? El talento humano de las nuevas generaciones no solamente tiene habilidades digitales. Bien es cierto, nosotros sabemos, conocemos a nivel general que justamente estas generaciones actuales tienen muy marcada esta habilidad, que es una habilidad de carácter técnico, una hard skills, ¿verdad? Entonces, tienen muy marcada la habilidad de el campo digital, ¿no? Esa generación digital que viene actualmente. Pero además de esto, también tienen ciertas expectativas claras sobre ciertos aspectos que quisieran que formen parte de su concepto y su experiencia laboral en una organización. Entonces, ¿cuáles son estas expectativas claras? Flexibilidad, equilibrio entre trabajo y vida personal, propósito en su trabajo. Y aquí pues van a venir los comentarios de Yaira. Bueno, sí, sabemos que esto es lo que mayormente las generaciones actuales más valoran en una entidad laboral, en un campo organizacional. Pero si a mí la entidad en la que yo estoy trabajando actualmente no me da la apertura como capital de talento humano para yo hacer un plan en base a esto, para crear un proyecto que vaya enfocado justamente en fomentar todo esto que es súper importante para las generaciones que tenemos trabajando, ¿cómo puedo hacer? Ya vamos a ver más adelante cuáles son las posibles estrategias para tú como personal, parte del talento humano de la empresa, puedes incentivar justamente estas iniciativas y hacer un proyecto enfocado en esto. Y algo que yo siempre menciono, que recuerdo que en muchos diplomados que yo también he recibido, eh, y una profesora que tengo muy bien marcada, alguna vez dijo, ¿no? Realmente nosotros como capital humano estratégico, que es el capital del talento humano, los que trabajamos en esta área, tenemos que analizar muy bien cuáles son los campos en los que nos estamos desenvolviendo profesionalmente. Si vemos que una empresa definitivamente no va alineado con nuestro aprendizaje, con nuestro desempeño, con lo que queremos implementar, con todo el potencial que tenemos a nivel profesional para implementar en esta empresa, enfocado en todos estos estudios y todo lo que nosotros estudiamos, ¿no? Si no vemos que hay esa posibilidad y realmente esa cultura organizacional de la empresa no va con tus valores, no son afines a tus valores, tienes que analizar muy bien si ese es el lugar en el que realmente deberías estar. Sabemos que ya aterrizando a la realidad, esto es como, bueno, ¿pero qué? Tengo que entonces renunciar porque sencillamente no es el lugar donde yo debería estar. Hay que analizarlo muy bien. Sabemos que las situaciones del país no son las ideales actualmente, pero esto pesa muchísimo. Cuando nosotros como profesionales estamos desenvolviéndonos en un lugar en el que no nos abre, no nos da toda ese abanico de posibilidades para nosotros hacer todo lo que queremos, hacer todo lo que somos capaces de hacer a nivel organizacional, pues es muy difícil tomar iniciativas, tener proyectos, mejorar esas habilidades blandas. Entonces, esto es súper importante, chicos, tener en cuenta.
La visión como profesionales que tenemos, ¿cuál es el reto que tenemos en base a esto que estamos visualizando acá, que es el futuro de este talento humano en este año presente, ¿no? El reto de atraer, desarrollar y retener talento humano hoy se enfrenta a la constante transformación digital, la búsqueda de colaboradores más comprometidos y una necesidad urgente de mayor diversidad e inclusión en las organizaciones. Es hacia allá que tenemos que enfocarnos, ¿no? Cuando hablamos de visión, ¿hacia dónde nos vamos a enfocar? Justamente a poder dar el foco, a poder dar más atención a esta búsqueda de este tipo de colaboradores mucho más comprometidos y con este enfoque claro que tiene de todos estos aspectos que vamos a ver para el 2025, toda esta necesidad de que trabajen en un lugar que tenga diversidad, que tenga inclusión, que sea una organización establecida, etcétera. Entonces, este es el enfoque general. Voy a ver si han hecho comentarios en la cajita. Por acá tenemos 2 comentarios. Ok, nos dice Juanpa, aplicando las nuevas tendencias IA en los subsistemas de talento humano. Presente, buenas noches a todos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Juanpa. Juanpa, ¿cuál será tu nombre? Por poder participar. Pues sí, justamente el tema de la IA es de las tendencias que se vienen para este 2025, que realmente ya tiene, pues, comenzando desde el 2023, 2022. Y justamente en nuestro diplomado, que es el diplomado de especialización de talento humano, va a tener un enfoque en alguno de los módulos, que ya lo van a revisar al final viendo el brochure con nuestra asesora Denise, van a ver que hay justamente temas muy enfocados a el aspecto de la IA. La IA en talento humano aplica en la mayoría de subsistemas, sobre todo si hablamos de subsistemas más estratégicos, como es el subsistema de selección y atracción de personal, si hablamos de estructuras organizacionales, el tema de manuales de funciones, en el tema capacitativo también, en el enfoque de capacitaciones podemos implementar muchísimo IA. Hay muchas herramientas que yo utilizo en mi campo profesional en el día a día y eso va a estar dentro del contenido. Pequeña parte, ¿no? Porque el diplomado es extenso, pero va a ser una parte muy importante de este diplomado que vamos a revisar, que vamos a recibir y que las chicas van a estar promocionando al finalizar del webinar. Buenas noches, Steven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Steven Quintero, ¿qué tal? Él es un compañero, ex compañero mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Steven? Ok, vamos a continuar con la capacitación. Avanzamos con el siguiente tema. Por acá vamos a ver cuáles son las tendencias que creemos más importantes para atraer talento en este 2025. Si ustedes le hacen esta consulta a alguna persona pues, del área de talento humano, o por lo general si buscan en Google, que sí lo han de haber hecho, cuando quieren hacer algún tipo de plan, incentivo o ir más allá, van a ver algunos temas que te dicen como lo clásico, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que implementar a nivel de cultura organizacional? ¿Qué podrías implementar? Días de teletrabajo, beneficios extras salariales y temas que van más en tendencia a la recompensa, ¿no? Pero muchas veces hay que analizar muy bien estos beneficios que podemos implementar porque no todos tienen una data o nos dan un porcentaje que funciona a nivel organizacional, ¿no? Tal vez no nos dan resultados. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que focalizar es qué nos da resultados en esta parte de tendencias. Podemos ver millón tendencias que funcionan en otras ciudades, en otros países, pero tenemos que aterrizar a la realidad y qué es lo que podemos aplicar en el ahora en nuestro tipo de empresa. ¿Verdad? Esto va muy alineado también a la cultura organizacional que tenga la industria donde tú estás trabajando. Si te da la apertura, si no te da la apertura, qué es lo que nos aprueba, qué es lo que podemos realizar. También me preguntaban en anteriores webinars, Yaira, pero bueno, ¿cómo yo puedo aplicar todo esto si tal vez me ponen más lineamientos en la parte de empresas un poco más grandes, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar todo esto? O en la parte gubernamental, cuando trabajamos en ministerios, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar acá? Toda esa información un poco más técnica la vamos a ver toda en el diplomado también, porque obviamente tenemos que ir alineados a esas estructuras organizacionales. De forma general, chicos, ¿cuál es esta data principal de tendencias súper relevantes para este 2025? Primero, bienestar integral y salud mental. Sabemos que esto siempre va a ir de la mano, queramos o no. El área de talento humano siempre tiene que estar enfocada a ese bienestar emocional. Y eso es algo que yo lo he venido trabajando con algunas industrias, unas en las que he estado de forma fija, trabajando de planta, y otras con las que he trabajado de forma externa, justamente solamente para este proceso como tal, para este proyecto. Entonces, ¿cuál es ese incentivo? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? Los colaboradores buscan un entorno que respete su bienestar emocional, ya todos lo sabemos. Los que formamos parte de alguna organización, para nosotros también esto es muy importante.
Las organizaciones deberían incorporar programas que promuevan una salud integral, como cuáles: programas de apoyo psicológico, beneficios para el equilibrio vida personal, vida profesional. Para esto, ¿qué es lo que yo recomiendo, chicos? Podemos hacer una implementación de un plan de salario emocional. Esto, como les mencionaba, yo ya lo he realizado. Ha funcionado súper bien. Pero este tipo de planes tiene que tener una estructura. Eso es algo que también ya vamos a ver más adelante en el webinar. ¿Cuál es una estructura de un plan? Ok, sí, un plan, Yaira, pero ¿cómo lo puedo implementar? Tenemos algunas etapas en los planes o proyectos que son súper indispensables y que todas tienen que ir sujetas a una programación, ¿no? A un cronograma, una evaluación, a un programa de implementación, porque cada proyecto que tú vayas a realizar en esta área o vayas a proponer a la parte de gerencias, a tus jefes dentro del área, es importante que tenga una programación y tenga un resultado, ¿no? Y para eso tienes que hacerlo con programas de implementación, etapas. No puedes simplemente lanzar una iniciativa sin una base clara de qué es lo que quieres conseguir con eso, cuál es el objetivo principal. Entonces, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero en este aspecto yo siempre recomiendo implementar este tipo de planes, que son planes de salario emocional. Obviamente, ¿cómo podemos empezar una implementación de salario emocional? Importantísimo que hagamos un levantamiento de información de todas las áreas de la empresa o su mayoría, sobre todo las más centrales e importantes que tú hayas identificado ya que necesitan este tipo de incentivos. Haces el levantamiento de información y verificas cuáles son estos aspectos que los colaboradores tienen como enfocados, qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ellos? Porque será que tú puedes hacer un plan de incentivos emocionales, de salario emocional, y para ti es importante, qué sé yo, el viernes comerte una pizza, para ti eso es salario emocional, ¿no? Pero para el colaborador del área contable llamada Mónica Suárez, para ella eso no es un incentivo, para ella eso prefiere hacerlo en su casa. Entonces resulta que para ella es mucho más importante tener unas 2 horas libres a la semana para ir a ver a su hija a la escuela, llevarla a la casa, pasar un momento con ella. No sabemos cuáles son esos focos de atención que tienen nuestros colaboradores dentro de las instituciones y que los incentiva mucho más a nivel emocional. Entonces, para esto tú necesitas hacer un levantamiento de información, aplicar herramientas como encuestas, quiz y entre otras herramientas que podemos aplicar, con las que también ya podemos aplicar el tema de la IA. Nosotros también ya tenemos herramientas alineadas a la IA para hacer este levantamiento de información. Y otros ATS de talento humano que también funcionan muy bien para este tipo de levantamientos cuando queremos hacer este tipo de planes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya un enfoque inicial. Segundo, la cultura organizacional atractiva. ¿Qué nos dicen? Los colaboradores de las nuevas generaciones buscan trabajar en organizaciones cuya cultura refleje sus propios valores. Las empresas deben ser transparentes, inclusivas deberían ser, y estar alineadas con causas sociales. Además, el liderazgo debe ser auténtico, accesible y cercano. Ok, aquí hablamos de algunas cositas, ¿no? Principalmente, ¿qué es lo que buscan los colaboradores actualmente en organizaciones? El tema de la cultura. Cuando hablamos de cultura, ¿por dónde deberíamos empezar como capital humano o profesionales del talento humano? Si ingresamos a una experiencia totalmente nueva para nosotros, y es una industria mucho más macro, no hay muchos casos, pero si nos vamos por esa arista, una industria súper grande, ya tiene establecida su cultura. ¿Qué es la cultura organizacional? Es todo lo que lo compone: la misión, la visión, los valores de la empresa, cuáles son las visiones a corto plazo que tienen, las que son un poco más a futuro, y cuál es ese enfoque del equipo como tal. La cultura organizacional es todo eso que corresponde a estos ítems que hemos mencionado. Entonces, cuando entras a una industria mucho más grande, todo esto ya está estructurado. En la inducción te dan una retroalimentación súper clara de todo eso. Te dan una inducción clarita, te entregan folletos, te entregan reglamento interno, entre otras cosas, y tú vas conociendo un poco esto. Pero cuando entras a una industria, a un tipo de empresa un poco más pequeña, un poco más micro o mediana, y tal vez no tienen esto muy bien instituido, tú tienes la responsabilidad como capital humano de proponer un plan para justamente estructurar esa cultura organizacional. O si ya existe también y tú ingresas al área organizacional en ese enfoque de cultura, tienes la oportunidad de también tener una iniciativa y decir, bueno, vamos a valorar qué tan acertada está esta cultura, lo que tenemos en papel, en documentos, en files. ¿Qué tan acertado está esto que tenemos a nivel de contenido con la realidad? Hago un levantamiento de información también de eso. ¿Realmente sí está acertado o no? Porque pasa mucho que a veces nosotros vemos en redes, ¿no? Vemos en LinkedIn, que es una de las redes
ATS más populares a nivel de la parte del trabajo, la parte laboral, ¿no? Las organizaciones. Y nosotros vemos empresas que tienen muy bien instituida su cultura en la pantalla, ¿no? Tú ves cosas increíbles, ves un buen clima laboral, porque ves las imágenes, porque ves lo que comparten los colaboradores, pero tal vez no siempre esto es la realidad. Y cuando tú vas y te acercas o llegas por algún motivo a empresas, a mí me ha pasado, he ido a visitar estas empresas por A o B, y me doy cuenta que todo eso que publicaban en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en sus redes, en sus páginas web, que tienen ya muchas empresas también, no iba para nada con lo que muestran pues, en la vida real. No, no es para nada. Es sencillamente un contenido y pues figurar. Entonces, tenemos que evaluar muy bien esto y ver si en realidad está muy bien alineado y si no, ¿qué podemos hacer para alinearlo? Entonces, esto es súper importante. Primero, estructurar esa cultura organizacional. Tener claro, reunirte con los gerentes de las áreas, reunirte con los especialistas de las áreas, reunirte con las gerencias principales, las cúspides. Por eso hay que tener mucha relación, chicos, nosotros que estamos a nivel de talento humano con todo el equipo y también las altas jerarquías dentro de las organizaciones. Reunirte con ellos y tener súper clara esta información de cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el enfoque, cuáles son los valores que queremos proyectar y los valores que tenemos que incentivar a nuestro capital humano que también proyecte y formen parte de eso, ¿no? No solamente proyectarlo, sino también que realmente lo pongan en práctica. Esto es súper importante. ¿Ok? Las empresas deben ser transparentes, inclusivas y estar alineadas con causas sociales. Además, el liderazgo es un punto esencial aquí. El liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, es justamente incentivar a que el equipo y sobre todo las personas que tienen cargos más gerenciales tengan muy bien desarrollada esta habilidad blanda, esta soft skill, que es como se le llama, a la habilidad de liderazgo. El liderazgo es esencial en todos los campos, independientemente si tú tienes personal a tu cargo o no tienes personal a tu cargo. Es una habilidad que va muy apegada con la inteligencia emocional y no siempre la desarrollas en corto tiempo. O sea, para esto tú tienes que realmente tener una trayectoria o tener pues mucha inteligencia emocional para poder aplicar esto de manera efectiva, tener el liderazgo muy intuitivo. Yo siempre recomiendo fomentar justamente el liderazgo autodidacta y el liderazgo que va orientado a la orientación, ¿verdad? Liderazgo orientativo, que es como se le llama a este liderazgo que tú puedes ver que tienen algunos jefes, ¿no? Que no solamente dan órdenes, dan directrices y señalan las disposiciones, sino que además de eso te acompañan en el proceso, te dan retroalimentación positiva. Eso es súper importante a nivel de cultura organizacional y si tú identificas como capital de talento humano, como personal de talento humano en esa institución, en esa empresa, que no hay ese tipo de liderazgo, debería ser parte de tus responsabilidades también en la parte de capacitaciones, sobre todo incluir a tu plan de capacitaciones anual unas capacitaciones de habilidades blandas enfocadas en temas de liderazgo. Importantísimo, para mí es de las habilidades que más se tienen que desarrollar y obviamente incluirlas como capital de talento humano en todos estos planes de capacitación. Esto es súper importante. No solamente tenemos que guiarnos, chicos, cuando hacemos un plan de capacitaciones con el tema de capacitaciones, pues los de ley, los que tenemos que cumplir de ley, vemos en el MDT qué es lo que tenemos que cumplir, subir y hacerlo por cumplimiento. Eso es muy mediocre y sé que esa es una palabra bastante fuerte, pero realmente es como se representa cuando uno lo hace por cumplimiento. Tenemos que ir más allá de eso y ver cuáles son las necesidades que tenemos a nivel organizacional. Entonces, para esto es súper importante el tema de liderazgo. Capacitación y desarrollo continuo, que hablamos de upskilling y reskilling. Quiero que ustedes en las cajitas, en los comentarios, me puedan decir si conocen qué significa el upskilling y el reskilling, que son temas muy apropiados, alineadas a la subdivisión de las capacitaciones. Entonces, para que me den su apreciación, qué es lo que ustedes consideran que significan estas dos palabras súper importantes. ¿Ok? Mientras tanto, vamos avanzando. Dada la rapidez con la que evoluciona el entorno empresarial, la capacitación continua se está volviendo indispensable. Los programas de reskilling y upskilling permitirán a los colaboradores desarrollar nuevas habilidades técnicas y también habilidades blandas. Cuando hablamos de habilidades blandas y técnicas es algo que tiene que ir muy de la mano, ¿no? ¿Cuáles son estas habilidades técnicas o estas habilidades que llamamos las hard skills? Son esas habilidades que nosotros vamos adquiriendo a nivel de aprendizaje y son netamente técnicas. Es decir, tú trabajas, qué sé yo, 5 años en áreas comerciales, trabajas como asesora comercial, gerente comercial, vas subiendo en escala
Y en el trayecto que vas subiendo en esa profesión, en esas áreas laborales, vas aprendiendo justamente la habilidad técnica de la negociación, podemos decir, ¿no? La habilidad técnica de negociar. Eso es una habilidad técnica porque tú vas aprendiendo consecutivamente a tu experiencia. Te va dando esa alimentación de información. Y a la par, como has ido tantos años trabajando en esa área, te has capacitado, las empresas te han capacitado o tú de forma autónoma lo has hecho y has podido aprender muchísimo más de negociación a nivel técnico. Entonces, alguien te pregunta o tú tienes que capacitar a un personal nuevo dentro de esa industria y tú dices, bueno, ven, yo te voy a capacitar porque tengo el conocimiento técnico. Eso es una habilidad técnica. Cuando hablamos de habilidades blandas o soft skills, son justamente esas habilidades que tú las vas también aprendiendo en el trayecto de tu vida, pero muchas veces desde, o sea, inconscientemente desde que eres pequeña, ¿no? Desde que eres pequeña, por ejemplo, vas adquiriendo la habilidad de la comunicación. Desde que eres pequeña, tú te empiezas a comunicar y te vas dando cuenta con el pasar del tiempo que entre mejor te comuniques y mejor utilices tus palabras para expresar lo que quieres o necesitas, más obtienes buenos resultados. Entonces, desde ahí tú vas adquiriendo inconscientemente, porque aún no sabemos que eso es una habilidad, la comunicación. Y luego, con el pasar de los años, cuando vas entrando ya a la parte laboral, justamente acá, o cuando vas teniendo relaciones personales, relaciones sociales, vas también implementando la comunicación. Pero eso es una habilidad blanda, porque es algo con lo cual nacemos en disposición para poder implementar. Eso es una habilidad blanda. ¿Qué otra cosa más podría ser habilidad blanda? Por ejemplo, el trabajo en equipo, por ejemplo, la inteligencia emocional, entre otras más que se categorizan como habilidades blandas, ¿ok? Con nosotros como reclutadores, las personas que reclutamos, hacemos un levantamiento de un manual de funciones para reclutar un perfil. Decimos, ¿qué necesitamos que tenga este perfil? En habilidades técnicas, quiero que sea un perfil que tenga, por ejemplo, podemos hacer esta misma ejemplificación, ¿no? La habilidad de la negociación, otra habilidad que tenga conocimiento de herramientas digitales, ya, esos son conocimientos técnicos. Y a la vez, en habilidades blandas, quiero que tenga comunicación, capacidad de expresión, quiero que tenga a la vez mucho liderazgo, liderazgo orientativo o algún otro tipo de liderazgo quiero que tenga. Necesito que tenga esto por esto, porque va a liderar personal, porque necesita comunicarse con personas de alto rango dentro de la industria. Por múltiples facetas tú puedes identificar qué es lo que necesitas para ese perfil y por supuesto también tienes que saberlo para poder saber qué es lo que necesitas capacitarlo. Una vez que ya ingresas el talento, ¿en qué se tiene que capacitar esa persona o ese grupo de personas dentro de esa área? Entonces, esto es súper importante. ¿Ok? Hablábamos de upskilling y reskilling, ¿ok? ¿Qué es lo que conocemos por upskilling? Upskilling es justamente esa capacitación que tú puedes hacer en un colaborador o un grupo de colaboradores cuando quieres que estas personas desarrollen una habilidad que ya deberían tener dentro de su área, ¿verdad? Por ejemplo, una persona de selección justamente tiene que capacitarse en la parte de entrevistas dentro de selección. Sabe muy bien todo, pero en entrevistas necesita capacitarse más porque va a ascender a una posición diferente, especializada, digamos, en esa parte de selección, en esa subdivisión. Entonces tú, dentro del cronograma de capacitaciones, lo ideal es que incluyas algo que vaya relacionado justamente a esta habilidad. Entonces estás haciendo un upskilling porque estás mejorando una habilidad que ya tiene, pero porque esta persona va a subir, upskilling, va a subir de rango. Entonces eso es un upskilling. Cuando realizamos un reskilling es cuando una persona va a cambiar de posición, no que va a bajar, sino que va a cambiar de posición a otra área paralela o con otro cargo totalmente diferente y tienes que adquirir una nueva habilidad, sea blanda o sea técnica. Por lo general acá son habilidades netamente técnicas, ¿no? Porque tiene que aprender muchas más cosas. Y dentro del cronograma de capacitaciones ubicamos una programación que vaya orientada a que esa persona se capacite en ese aspecto nuevo. Entonces, eso es un reskilling, upskilling y reskilling. ¿Ok? Esto es súper importante. Experiencia del empleado, que me gusta más llamarlo colaborador o trabajador, ¿no? Es como realmente deberíamos denominarlos. La experiencia del colaborador, que es el employee experience. Eso es súper importante, es un término que lo hemos venido escuchando ya los últimos años, pero este año 2025 se viene muy fuerte la experiencia del colaborador y lo podemos ver las personas que estamos más alineadas con esta parte laboral, ¿no? Que todos los días hacemos
compartimos contenido, que todos los días estamos dentro de esta área muy inmersos, podemos ver que está muy fomentándose en este 2025. ¿Qué es esto justamente? La experiencia que viven los colaboradores desde el proceso de selección hasta su jornada laboral diaria. Esto impactará directamente en su productividad, en su satisfacción dentro de la empresa y las organizaciones están cada vez invirtiendo más en esta experiencia del colaborador. Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales de talento humano podemos fomentar esto dentro de las empresas donde ya estamos trabajando? Primero, hacer una selección muy guiada, tener etapas muy claras en la selección, desde la selección, e incluso desde antes de una selección concreta. ¿Por qué? Porque ¿cómo empezamos un proceso de selección? Las personas que estamos trabajando en el área sabemos que esto tiene varias etapas, ¿no? Más adelante vamos a ver un flujo de proceso donde vemos un ejemplo de un flujo paso a paso de cómo hacer una selección, ¿no? Paso a paso en una empresa que yo ya lo he aplicado, ese tipo de flujo. Pero de forma general sabemos que inicialmente tenemos que hacer una publicación de la necesidad que queremos seleccionar, ¿verdad? Que mucho le llamamos el arte de la selección, ¿no? Que es estas imágenes que nosotros vemos que nos dicen, estamos en búsqueda de talento, buscamos asesor comercial, buscamos jefe de operaciones, etcétera. Ok, en esta arte nosotros publicamos cuál es la necesidad que tenemos y podemos ser muy claros, como podemos ser muy poco explícitos al momento de publicarla. Podemos hacer una arte súper clarita, con todos los espacios necesarios, con el correo que necesitan las personas para poder postularse. Ahora se usa mucho el QR, yo lo utilizo mucho, el QR, todo muy bien organizado para que las personas desde ahí que van a postularse, los candidatos, puedan ver todos los datos a la mano y no tengan dudas, ¿no? Desde ahí nosotros hacemos un buen proceso de experiencia para ese colaborador, para ese posible colaborador que aún no forma parte de la empresa, pero sí vive la experiencia desde ahí, desde que se conecta, desde algún vínculo con la empresa como tal. Entonces, tenemos que ser muy, muy claros al momento de hacer este tipo de ofertas, dejar claras cuáles son las funciones que esta persona debería cumplir, tener clarísima cuál es la misión general que esta persona va a cumplir, ¿no? Todo esto lo hacemos en base al manual de funciones que ya deberíamos tener establecido cuando vamos a hacer una oferta, ¿no? Súper claro eso. Segundo, tener súper claras las habilidades blandas y técnicas que ahorita hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que conocer este perfil que queremos ingresar? ¿Qué es lo que definitivamente tiene que tener desarrollado para que nosotros lo podamos seleccionar y sea un elemento súper óptimo para ese ingreso en esa área? Súper importante eso. Aparte de esto, ¿qué más tenemos que especificar? Beneficios, que es una parte de la atracción también, cómo podemos atraer con estas ofertas laborales, estos artes, a buenos talentos. Poner súper claros los beneficios. Y en los beneficios, establecer no solamente los beneficios salariales, sino si también tenemos un beneficio extra, un poco más de salario emocional, incluirlo allí. Entonces, es importantísimo. Importantísimo que esa oferta sea realmente esa atracción inicial para estos posibles colaboradores que están aplicando a una vacante. Desde ahí nosotros empezamos a hacer una buena experiencia, un buen employer experience, ¿ok? Entonces eso es súper importante. ¿Qué más? Hasta este proceso de atracción y de employer experience va desde ahí, ¿verdad? Desde que hacemos una oferta laboral hasta que empezamos a llamar, a hacer el reclutamiento y las segundas etapas que por lo general pues realizamos las entrevistas, ya sean primero los filtros de llamada, luego los filtros de videollamada y luego las entrevistas más personalizadas de forma presencial, ¿no? Estas entrevistas tienen que estar estructuradas, chicos. Nosotros no podemos llegar a una entrevista simplemente porque es esta la persona que está interesada a ingresar a la empresa que tú estás o para la cual reclutas. No puedes llegar a esa entrevista primero en condiciones no óptimas, ¿no? Físicamente, eso es muy importante. La presencia y esa marca personal que tú tienes, importantísimo. Pero muy aparte de esa parte más física, es importantísimo que tú tengas una estructura clara de lo que vas a medir en esa entrevista. ¿Cuál es el propósito de esa entrevista? No puedes llamar a una persona sencillamente para preguntarle todo lo que ya le habías preguntado para el formulario inicial en la entrevista. Datos básicos de que la edad, si tiene hijos, si está casado y las experiencias y cuánto tiempo estuvo y por qué salió de la empresa. No puedes hacer una entrevista tan sencilla. Realmente las entrevistas es para poder evaluar algo más allá. Y para eso, en la actualidad tenemos miles de herramientas, desde herramientas psicotécnicas que nos dan un acompañamiento súper bueno para esto, hasta herramientas de tipos de entrevista que puedes implementar.
Más adelante también vamos a ver un tipo de entrevista que yo utilizo muchísimo, que se llama entrevista por método STAR, que es una entrevista por competencias. Y estas entrevistas son justamente para evaluar competencias en estos posibles colaboradores, en estos candidatos. Entonces tú evalúas no solamente los requisitos básicos, sino que mediante esa entrevista evalúas las competencias, que realmente esta persona esté alineado a lo que tú estás buscando. Puedes evaluar competencias técnicas como competencias blandas también. Entonces, vamos a ver más adelante cómo vamos a hacerlo a nivel de estructura, pero esto es súper importante y esto es experiencia del colaborador. Después de esas etapas principales, ¿no? Ya tenemos la oferta laboral, luego tenemos las entrevistas, después de eso, ¿qué podría venir? Vienen las etapas que van más orientadas a un ingreso, ¿no? A un onboarding, que es como se le llama, al proceso de inducción o el proceso de capacitación inicial, que es como más lo conocemos, se le llama onboarding también porque es esa bienvenida que tú le das al colaborador. Y esa bienvenida tiene que ser, por supuesto, que una experiencia. Yo lo asemejo mucho a cuando nosotros tenemos una experiencia en un restaurante, ¿ok? No importa que esta persona realmente vaya a quedarse con nosotros mucho tiempo o tal vez después, antes de sus 3 meses de prueba, se vaya a ir. Esa experiencia que tú vas a darle en esa inducción es importantísima y por eso la asemejo mucho a esta experiencia gastronómica en los restaurantes, ¿no? Cuando tú llegas a un restaurante nuevo y te dan una bienvenida, te abren la puerta, te saludan, te preguntan tu nombre, te ingresan a la mesa, te ponen todo el menaje, luego te van ingresando por etapas los platos y te van explicando, porque hay muchos lugares que te explican, ¿no? ¿Cuál es el primer plato, la entrada, cuáles van a ser las etapas y de qué está compuesto y en qué está inspirada cada plato que tú te vas a comer? Tú sales de ahí con una satisfacción súper buena porque estás recibiendo una experiencia completa. No solamente te están viniendo a dejar el menú y que veas lo que quieres, eliges y te vas. Y te dan una comida que puede ser que la comida estuvo buena, pero el mesero no te atendió bien. Ok, eso es una experiencia incompleta, ¿verdad? Porque tú te vas satisfecho con una parte, pero la otra parte, que es la experiencia del servicio y demás, no fue del todo de tu agrado. Entonces, eso es una experiencia incompleta. Nosotros a nivel laboral también tenemos que hacer que las inducciones sean una experiencia completa. ¿Cómo podemos hacerlo? Estructurando bien cuáles son las etapas de la inducción o el onboarding. El onboarding, chicos, no solamente tiene que ser un solo día. Los onboardings tienen que ser una planificación y proyección para algunos días y tienen que ser personalizadas. No podemos establecer un tipo de capacitación de ingreso para todos los colaboradores que ingresemos en diferentes áreas. Cada área tiene su institución de actividades principales que realizan en el día a día, tiene también su tipo de estructura física, cada área es diferente, ¿no? Por ejemplo, no vamos a comparar un área de producción a un área de oficinas. Cuando hacemos un ingreso a un personal de inducción, deberían pasar por un recorrido también como parte de la experiencia por ese lugar que son las instalaciones, la parte que tú vas a trabajar, ¿no? La parte de producción. Es importantísimo que esto lo incluyamos. Y para esto tenemos que armar contenidos muy bien establecidos, con un propósito, armar diapositivas de diferentes temas, hacer una introducción y presentar desde ahí cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, cuáles son los valores institucionales que tiene esa empresa, cuál es el enfoque que tenemos como equipo, como capital humano, entregar todas las credenciales que necesiten desde ese día, entregar credenciales de correo electrónico, si tienes una plataforma interna, que nosotros en la empresa donde yo estoy actualmente sí tenemos una. Entonces damos acceso a todas esas plataformas para que la persona se vaya con todo el contenido necesario. Entrega folletos, pueden ser desde trípticos hasta folletos que tú ya hayas mandado a elaborar dependiendo del presupuesto que tengas en esa empresa o para la cual estés reclutando. Justamente buscar ese contenido que sea más didáctico. Si la empresa que tú estás trabajando te das cuenta que es mucho más digitalizada, pues todo lo haces digital. Todo lo haces por QR, das acceso, creas contenidos, creas infografías, creas trípticos, creas información. Aparte de eso, das acceso con links, te vuelves más digitalizado porque la empresa lo merita. Si la empresa tiene una cultura un poco más arraigada a lo más tradicional, pues puedes hacerlo más físico todo. Mandas a hacer el tríptico o el folleto completo de la parte de las políticas, que queden súper claras las estructuras de las políticas en esa empresa, que quede muy clara a la persona que ingresa cuáles esas reglas, esas normas básicas dentro del ingreso que tienen, el reglamento interno, que es súper importante, también lo puedes compartir desde ahí.
Entonces, son muchos los campos que tú puedes empezar a estructurar en una inducción y tiene que ser una experiencia bonita. No solamente porque entregues pluma, porque he visto que hacen unos kits súper lindos y eso es una iniciativa súper buena, pero tiene que ir alineado también con lo que presentas. No solo puedes entregar la agenda, la pluma, el celular y todo hermoso, pero no tienen una inducción clara las personas que ingresan. Eso es súper importante. ¿Ok? Más adelante vamos a ver una estructura más clara de cada uno de estos aspectos que estamos mencionando. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta que tengan, algún comentario? ¿Ustedes ya han instaurado, ya han implementado programas de incorporación, programas de inducción, de onboarding, las personas que ya han trabajado, que están trabajando en el área? Quisiera que me den sus comentarios. ¿Cómo lo han venido haciendo? ¿Cuál es su plan cada vez que van a ingresar una persona? ¿Cuál es su organización previa? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo vienen manejando? Sé que las empresas públicas también tienen una estructura mucho más clara de cómo podemos implementarlo, de que ya tienes las etapas clarísimas, ¿no? Pero siempre son mejorables, todo es netamente mejorable. Entonces podemos dar comentarios, podemos hacer algún tipo de comentario para mejorar esa experiencia también. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver acá, chicos? Tenemos en el ámbito de Employer Experience que mencionábamos, ¿no? La experiencia del colaborador. Aquí entra todas las etapas que le venía mencionando, ¿no? Desde que hacemos la oferta laboral, lanzamos la oferta, hacemos luego una estandarización súper clara del manual de funciones, que es lo que necesitamos. Después de eso vienen las entrevistas. En este aspecto de las entrevistas vamos a ver justamente la herramienta que les mencionaba, que es la herramienta de método STAR, es justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? STAR es un acrónimo que viene constituido por ciertas siglas que significan cada una situación específica, ¿no? Situación, S de situación, T de tarea, A de acción y R de resultado. Vamos a ver, esto es lo que significa. Ahora vamos a ver cómo vamos a implementarlo cuando queremos estructurar una entrevista por competencias en esta técnica de método STAR. ¿Ok? ¿Qué es el método STAR? STAR es una técnica estructurada de entrevistas utilizadas por profesionales de recursos humanos en su mayoría. Muchos también utilizan los jefes de proceso, que son los jefes de área. Cuando ya van a hacer las últimas entrevistas, también utilizan este tipo de entrevistas, ¿no? Para evaluar las habilidades y competencias de los candidatos. STAR es un acrónimo que representa las 4 etapas clave del método que vamos a aplicar. Este método nos evalúa la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿no? A través de una serie de preguntas nosotros podemos entrevistar y los entrevistadores guían a los candidatos para que proporcionen ejemplos específicos de situaciones pasadas que ellos hayan tenido que hayan demostrado ciertas habilidades, ¿no? Entonces, mediante esas situaciones nosotros vamos a evaluar qué tan potenciadas tienen esas habilidades. Ese es el propósito de esta aplicación. Obviamente siempre, y esto es un dato que tiene que tenerlo clarísimo, cuando vayan a aplicar método STAR no pueden hacer preguntas en futuro, ustedes como entrevistadores jamás pueden hacer preguntas en futuro, ni preguntas enfocadas de forma general. Siempre tienen que ser en situaciones pasadas, porque si tú preguntas en pasado, el candidato tiene y va a verse muy presionado a comentar algo realmente verídico. En el momento él te va a comentar o ella te va a comentar algo verídico que le haya pasado. Si tú preguntas de forma general o en futuro, la persona tiene la posibilidad de poder decirte y pintarte mariposas en el aire, de todo. Decirte que sí, yo haría esto, yo implementaría esto, yo lo que hago por lo general es hacer esto y te pinta unas situaciones espectaculares. Entonces, no es el propósito porque tú quieres evaluar situaciones pasadas para evaluar esas habilidades que ya la persona tiene. Entonces, siempre netamente en pasado las consultas. ¿Ok? Esta es una estructura que nosotros tenemos como tipo ejemplificación de cómo podemos estructurar una entrevista por competencia, justamente con un ejemplo de un cargo que hace unos meses yo también recluté en una de las empresas para las cuales trabajo de forma externa, ¿no? Que justamente recluto nada más para esa empresa. Y necesitaban ingresar una persona que fuera del área de compras. El cargo era coordinador administrativo y de adquisiciones. Ese es el nombre específico del cargo. ¿Cuáles eran las funciones principales de este cargo? Justamente el tema de proveedores y es una empresa que va alineada con puntos de venta, tienen centros de trabajo. Entonces era importantísimo que esta persona tuviera entre sus habilidades técnicas, tuviera la habilidad de la negociación, ¿verdad? Porque la negociación para ustedes, ¿qué tipo de habilidades? Quisiera que me diga qué tipo de habilidades para ustedes la negociación.
¿ok? Tenía que conocer de negociación sí o sí con proveedores, ¿verdad? Porque iba a ser su función más principal. Entonces, para esto estructuré de entre tantas de las habilidades que tenía que evaluar, evalué esta que era de las indispensables y estructuré de una forma muy similar a esta. La situación, ¿verdad? Por método de estar situación. Cuéntame sobre una vez en que tuviste que negociar precios con algún proveedor para obtener un mejor acuerdo. ¿Ok? Estructuras la primera pregunta, se ve un poco extensa, pero luego la vamos a resumir acá abajo, ¿no? Entonces, estructuras la situación. ¿Cuál era esa situación que tú tenías? ¿Cuál era la experiencia que tuviste? Cuéntame un poco cuál era esa situación para yo entender qué era lo que tú tenías que hacer. La tarea, ¿qué tarea específica tú en ese momento tenías que cumplir con esa negociación? ¿Cuál era el objetivo que tú tenías que cumplir? ¿Ok? ¿Cuál era la tarea específica? ¿Cuál acción tomaste? ¿Qué pasos tomaste durante la negociación? Puedes poner ese tipo de pregunta. Puedes preguntar cómo preparaste la conversación. Cuéntame qué estrategias utilizaste al momento de hacer la negociación. ¿Cuál era esa acción específica que tú hiciste para lograr esa misión que tenías? ¿Ok? Resultado. ¿Qué resultado obtuviste tú al final? ¿Cómo impactó esta situación que tú hiciste? ¿La negociación fue buena, no fue buena? ¿Cuál fue el resultado? Cuéntamelo. Entonces ahí tú vas a evaluar esa habilidad súper clarísima. ¿Cómo quedaría de forma estructurada y más simplificada, no? Cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que negociar precios con un proveedor para obtener un mejor acuerdo. ¿Cuál era el objetivo que tú tenías en ese momento? ¿Qué paso seguiste? ¿Cuál fue la estrategia que estableciste? Y cuéntame cuáles fueron los resultados que tuviste. La persona te puede decir, como les decía, ¿no? Bueno, yo lo que haría en el caso de que tenga que negociar con un proveedor, lo que haría es primero hacer este paso, luego seguir con esto y hablaría con él y le diría tal cosa. No, tú vas a enfocar de nuevo esa situación y vas a decir, por favor, háblame en torno a una situación pasada. Súper bien, pero háblame en torno a una situación que ya hayas vivido. Por favor, siempre cuéntame una situación, en base a una situación. Entonces, retornas lo que tú quieres evaluar y de una vez vas midiendo esas habilidades súper claras. Las personas siempre se van a ir hacia mencionarte en futuro lo que harían, pero tú vas a retrocederlos y vas a orientarlos a lo que tú quieres evaluar. ¿Ok? Eso es una habilidad súper clave al momento de entrevistar y hacer este tipo de estrategias. Como método de STAR hay un millón. Realmente en las entrevistas uno tiene que tener muy bien estructurado para poder evaluar lo que necesitas. Y para eso nosotros en el diplomado tenemos algunas estrategias súper claras, no solamente esta es una estrategia súper de las más aplicadas, ¿no? Pero realmente tenemos muchas otras que se pueden aplicar para medir otro tipo de habilidades, tal vez más blandas, para poder medir inteligencia emocional, para poder medir responsabilidad también. Y a la par con varios test que son píldoras de aplicación que yo utilizo en el campo real, que me funcionan en el campo real y que realmente los vengo utilizando 3 a 4 años. Todo eso se viene a compartir en el diplomado. Toda la información a nivel de píldoras para que ustedes también tengan información y matrices para poder aplicar todo esto que estamos hablando. Entonces, es súper importante, chicos, que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Qué más? Atraer talento. Ya que hemos hablado de todo el campo general, ¿no? De qué es lo que se viene en estas tendencias, cuáles son las aplicaciones en tendencias que tenemos para este 2025, vamos a hablar acerca de la atracción, cómo conquistar a los mejores profesionales en este año vigente. Es importante que tengamos en cuenta que debemos ir paso a paso, ¿no? Entonces, de lo que hemos hablado aquí vamos a ver un poco el resumen de ciertos aspectos que ya hemos conversado. Entonces, ¿qué es lo primero? Implementar procesos de selección ágiles y transparentes, lo que ya veníamos mencionando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta implementación de procesos ágiles y transparentes? Como lo mencionábamos, por etapas, teniendo en cuenta y respetando todas las etapas dentro del proceso, ¿ok? Siendo muy transparentes en la comunicación de lo que necesitamos también. Como aliados estratégicos de talento humano, tenemos que potenciar también el employer branding, que esto es un término nuevo que estamos viendo ahorita. Employer branding es justamente ese marketing del colaborador, lo que yo les decía, que muchas empresas fomentan muchísimo esto, comparten experiencias súper buenas de sus colaboradores dentro de las empresas, pero cuando vas de forma presencial a ese lugar, visitas por A o B, te das cuenta que no es lo que proyectan. Entonces, ¿esto a qué va aliado? Va muy sujeto a la cultura organizacional, a que establezcas primero la cultura y de ahí partas para crear un buen employer branding, que es ese marketing de la experiencia que tiene el colaborador. ¿Ok? Eso es súper importante.
Estandarizar la cultura organizacional y los valores empresariales. Esto es lo primero. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, si no lo tenemos, es estandarizar esa cultura organizacional, los valores que nos representan como empresa, cuáles son los valores que necesitamos fomentar en nuestro equipo de trabajo también, y que las personas que se van uniendo, el talento nuevo, tiene que definitivamente conocer para poder poner en práctica. Importantísimo el tema de valores empresariales que va alineado con la cultura organizacional. ¿Ok? Implementar salarios emocionales y beneficios no monetarios. Eso es súper importante. Realmente, como les mencioné, hay varios planes, varias maneras de poder implementarlo. Para esto, más adelante en este mismo webinar, voy a mostrarles el flujo que yo he utilizado para poder aplicar estos planes de salario emocional y que funcionen de manera exitosa. Entonces, esto es súper importante. Beneficios no salariales, ¿cuáles podrían ser, chicos? ¿Cuáles son estos beneficios no salariales que ustedes identifican como un beneficio de salario más bien emocional? ¿Cuáles podrían ser? Si tienen algún tipo de comentario o saben de qué se trata esto, sería bueno que lo dejen acá en el chat, ¿ok? Para poder interactuar. Promover el uso de plataformas de networking personal. Esto es súper importante. ¿Cuáles son plataformas de networking personal? Por ejemplo, ya lo mencionábamos en antes, el LinkedIn. LinkedIn es como una red, ¿verdad? Se parece mucho en estructura incluso al Facebook, se parece mucho, o a Instagram, pero justamente es esta red de carácter profesional. Es importante que nosotros como capital de talento humano también fomentemos a que todo nuestro equipo humano de las diferentes áreas, por medio de capacitaciones, por medio de planes, puedan implementar y tener un perfil óptimo en sus redes de networking personal. Esto no solamente fomenta la marca personal de cada uno de ellos, sino que también fomenta el employer branding de la empresa, le da un peso a la empresa. Cuando alguien está postulando para un cargo, entra a las redes, ¿verdad? Y puede ver cuáles son los colaboradores que trabajan dentro de esa empresa y pueden ver las experiencias que tienen, porque esa persona en su LinkedIn comparte bastantes cosas a la semana. Tiene muy bien estructurado su perfil, se sabe qué hace, cuál es su profesión, cuál es su cargo dentro de la empresa, si ha ascendido o no ha ascendido. Todo eso es importantísimo y es por eso importante que promovamos como personas del área de talento humano justamente el uso de estas plataformas de networking. Súper importante. Ok, justamente para esto, hace unas semanas yo hice unas capacitaciones para dos empresas, específicamente de LinkedIn, de la plataforma de LinkedIn. Cómo crear el perfil desde cero, porque sabemos que muchas veces hay personas dentro de la industria que son un poco más, tienen más edad, tienen mayor edad y tal vez no están muy digitalizados, no tienen mucho estabilidad de la digitalización. Entonces es importante que nosotros demos también una guía, capacitemos. Si no conocemos nosotros todo el tema, podemos buscar personas externas como a mí me buscaron para capacitar justamente en este aspecto específico y fomentar ese uso de plataformas de networking. Esto es importantísimo y lo podemos incluir, como les mencionaba, a nuestro plan de capacitaciones anuales. Tiene que haber de ley un aspecto que englobe la parte del networking personal, súper importante. Y por supuesto también fomentar a todo el equipo de trabajo, que nosotros podemos fomentar a todas las áreas mediante ciertas campañas internas, campañas digitales, campañas físicas, justamente los eventos de que ellos participen en estos eventos de networking. Es decir, no solamente con las plataformas de networking personal, sino que también participen de eventos que se abran de sus áreas. Yo he participado de muchas ferias de trabajo, ¿verdad? De ofertas laborales que se abren a nivel de Manabí. Estuve en una en Cuenca también hace poco y realmente esto te ayuda a tu poder conectar con otros profesionales, crear esa red de contactos, no solo digital, que la creas por redes, sino esa red de contactos personal, conocer muchos más profesionales del área y esto, crean o no, motiva muchísimo también al capital humano que tenemos dentro de las empresas. Los motiva porque se relaciona con otras personas, conocen la actividad profesional de ellos y se incentivan en crear, en hacer iniciativas nuevas, comparten esos conocimientos bilateralmente. Entonces, esto es súper importante. ¿Ok? Eso por la parte de atracción de talento. ¿Qué es lo que podría traernos más talento? Justamente esto. Y acá les dejo una pregunta que sería súper bueno que la respondan todos dentro de los comentarios, ¿no? Para ustedes, profesionales de talento humano, personas que están estudiando la rama, ¿cómo ustedes creen que para conquistar a los mejores es importante o no es importante tener en cuenta los beneficios de salario emocional? ¿Qué es más importante en la actualidad? ¿Es suficiente
la oferta salarial de un lugar de trabajo o definitivamente el ambiente y los beneficios cuentan mucho más el día de hoy. A carácter profesional y personal, yo considero que definitivamente va muy de la mano, es algo que va muy entrelazado, tiene que ir sí o sí de la mano y es importante que ahora actualmente nosotros ya implementemos este tipo de planes de salario emocional. Ahora cuentan muchísimo, los profesionales se van muchísimo por el tipo de empresas que tienen fomentado esto y se identifican más con su cultura de trabajo también. Entonces, para mí es muy importante. ¿Ustedes qué piensan respecto a esto? ¿Ok? Eso en cuanto a atracción de talento. Ahora, esto es el flujo de proceso que les comentaba respecto a selección. Esto es netamente enfocado a un proceso de selección que yo he realizado, un flujo de proceso que realizamos para una empresa que es justamente de gastronómica, de puntos de venta gastronómicos. Entonces, ¿cuál es la ejemplificación que acá tenemos? Es justamente el paso a paso dentro de la selección para estas personas que estaban en talento humano de esta empresa y tenían que tener súper claro cuál era el proceso. Se saltaban muchas etapas, tenían muchos estos problemas de que se saltaban las etapas en la selección, no cumplían con los pasos a pasos, entonces muchas veces tenían también inconvenientes de comunicación, las personas no se llevaban bien, había falta de comunicación del personal del talento humano con el personal de los puntos de venta, no había un buen flujo de comunicación, repercutía de esa manera negativa. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un flujo de procesos para dejarles mucho más claro cómo es que deben implementar la selección dentro de esta empresa, enfocada en la selección de estos centros de trabajo que son los restaurantes. Entonces, el paso a paso, ¿cómo nos quedó estructurado? Primero, el descriptivo de cargo, que es importantísimo. En esta empresa yo hice levantamiento de información y definitivamente sí realizaban un descriptivo de cargo. Tal vez no tenían un formato muy bien establecido, pero lo tenían. Entonces mejoramos los formatos, mejoramos el flujo del proceso y dejamos de esta manera establecido. Primero recibes la solicitud formal de requisición. Hay una solicitud, un formato que establecimos como fijo. Este formato lo tenemos acá justamente. En esta empresa tienen un ATS dentro de la industria, ¿verdad? Como una página web que manejan todos en intranet. Y esta página web todo lo ponen como una nube. Entonces, esto aquí mismo crean todos los formatos, aquí mismo crean todas las matrices que van a aplicar todas las áreas. Y es por eso que yo lo hice con este mismo ATS, ¿no? Hice el formato acá y les dejé el link para que ellos vieran tab y supieran que directamente los llevaba al formato. Entonces, todas las personas que quisieran pedir una persona para la parte de restaurantes tenían que entrar a este flujo, ingresar paso a paso, ver cómo era el proceso y llenar el formato de requisición, que era parte del proceso, ¿ok? Entonces, ingresamos acá, formato de requisición, realizan, llenan todo el formato. Este formato también es un formato que se lo va a compartir dentro del diplomado, entonces lo podrán ver mucho más específico, pero son los datos realmente indispensables al momento de reclutar. ¿Cuál es el tipo de perfil, las funciones, qué es lo que buscamos que cumpla, cuáles son las habilidades técnicas y blandas, con qué conexiones va a tener este perfil dentro de la industria, con quienes se tiene que comunicar, bueno, entre otros aspectos principales como el salario y demás. Esto es el formato de requisición. Después de eso, tenían dentro de la estructura que definir el perfil de cargo. Ya con esto, el área de talento humano ya puede definir un perfil de cargo, ya puede establecer la matriz y decir, bueno, este es el cargo que voy a reclutar, esta es la misión del cargo que quiero reclutar, estas son las funciones principales, estas son las soft skills, las hard skills que necesita este perfil, estas son las tareas, esta es la bonificación o el sueldo y otros datos importantes, ¿no? Con eso ya establecemos el manual de funciones. Se crea la vacante, en esta empresa tienen un ATS de reclutamiento, también aquí en intranet, que se llama Recruit, entonces todo lo manejan por Recruit para reclutar. Entonces incluí dentro del flujo del proceso que se utilizara de ley esta herramienta porque es costosa y no la estaban usando. Entonces gerencia tenía mucha controversia con esto porque no se utilizaba la herramienta. Entonces, la utilizamos, la ubicamos dentro del proceso. La creación de la vacante en la plataforma de Recruit, la solicitud de creación de oferta laboral a marketing. Yo personalmente, cuando realizo ofertas laborales, yo misma las creo. Para eso también dentro del diplomado van a tener varias herramientas y esa capacitación de cómo crear ofertas laborales, no solamente en Canva, porque Canva es la más tradicional, pero existen millón de herramientas más para crear
muy bonitas, muy lindas y estructuradas ofertas laborales. Entonces, eso también va a estar dentro del diplomado, chicos. Pero aquí, pues, en esta empresa no necesitaban esto porque ya tienen un área de marketing que les hace las ofertas laborales. Entonces, nada más el área de talento humano tenía que enviar la solicitud para poder crear la oferta laboral con marketing. Luego de esto viene el proceso de reclutamiento, que es la publicación de la oferta laboral en los job boards. Los job boards son justamente los paneles de trabajo, ¿no? Hay empresas que trabajan directamente con CompuTrabajo, Multitrabajos y otras herramientas que están en línea, ¿no? Que tú tienes que pagar para formar parte de. Muchas otras solamente la comparten en LinkedIn, en sus redes personales, en su página web. Esto va a depender del tipo de empresa que tú vayas a implementar el flujo. Entonces, en este caso, se publicaba así en los job boards que tenían actualizados, que eran Multitrabajo, CompuTrabajo. ¿Ok? Quedó la parte de reclutamiento como primer fase. Luego, receptar las hojas de vida y formularios de solicitud mediante la página, el ATS que mencionábamos, ¿no? De Recruit, que es esa aplicación que utilizan ellos en esta empresa. Entonces, ahora sí, el proceso de reclutamiento quedó súper claro para ellos. Luego vienen las demás etapas, que es selección inicial, entrevistas y evaluaciones, y la oferta de empleo y el onboarding, que es ese ingreso, ¿no? Entonces, muchas otras etapas que son súper importantes a nivel de la selección. Todo esto lo dejamos súper claro y esto es importante, chicos, que ustedes estructuren y pueden tomarle un screen a lo que yo he realizado, ¿no? Como referencia para que puedan estructurar en sus empresas. Esto es súper importante que tengan muy claro los flujos de proceso. Y así como hay para selección, para todas las subdivisiones, para todas las actividades que se realicen en cada subdivisión. Entonces, como una recomendación, y como les digo, todas estas herramientas de cómo realizar estos flujos también se las vamos a dar en el diplomado. Para realizar esto tenemos varias herramientas como Lucidchart para hacer estos flujos de proceso. Para hacer también los organigramas, tengo algunas herramientas que yo utilizo, que son gratuitas, que las podemos tener también, que nosotros vamos a impartirles cómo utilizar todo esto en el diplomado. Entonces, todo esto va a ser parte de esa información. Pero esto es como un anticipo para que ustedes vayan viendo todo lo que vamos a tener acá. ¿Ok? Acá tenemos también una estructura de cómo implementar un tipo de plan. Para esto, pues tenemos algunas etapas. Esto es parte de lo que se va a ver también en el diplomado y es importante que yo se los pudiera mostrar en este momento para que sepan de forma introductiva qué es todo lo que se va a ver y todo el contenido que se va a impartir. ¿Ok? Em, Más acá también tenemos algunas de bueno, tenemos poquito tiempo, por eso estoy haciéndolo más rápido. Tenemos algunas evaluaciones a nivel de desempeño que son constructivas, que podemos implementar al momento de que nosotros queremos medir ciertas habilidades blandas en nuestro personal. Para esto son algunas matrices que yo utilizo, que también se las vamos a compartir en el diplomado para que ustedes tengan el material y sepan cómo implementar cada una de estas evaluaciones de desempeño, que yo las he venido aplicando. Aquí también dentro de estas evaluaciones vamos a compartir el contenido de las evaluaciones de Ninebox, que las pueden buscar en Google si no las conocen, y es justamente esas evaluaciones que van encasillando por perfil a cada persona que tú quieres evaluar. Entonces tienes un resumen súper claro de cuál es el desempeño de cada uno y puedes presentar un informe súper bien estructurado a gerencia o a tus jefaturas dentro del área de talento humano. Todas estas son, como les digo, información introductiva que ustedes van a poder implementar y van a poder conocer a profundidad al momento de recibir el diplomado. Acá también vemos un flujo de plan de carrera para empresas, asimismo como vimos el de selección. Esto es un tipo de diagrama de flujo para implementar un plan carrera. Un plan carrera es un plan de ascenso. Muchas empresas ya lo tienen. Yo lo he implementado también en algunas de las empresas con las que he trabajado y este es un ejemplo de uno de ellas, ¿verdad? Para estructurar esto también lo vamos a ver mucho más a detalle en el diplomado de especialización. Ok, chicos, hasta ahí por lo pronto. Les voy a dar ahorita el espacio para que pueda intervenir en este momento la asesora de Kairosic, que es Denise Vera. En este momento va a darles toda la información del diplomado, cuáles son las etapas, cuál es el valor, qué es lo que incluye y todas las consultas que ustedes tengan en este momento pueden hacérselas directamente a ellas. Es un gusto para mí poder haber estado aquí en este momento con ustedes compartiendo esta información introductiva y nos vemos en los siguientes diplomados que tengamos. Muchísimas gracias, Jaira, por esta increíble intervención.
Y yo quisiera saber, como dijo Yaira, este es un tema de que no se puede hablar en una clase introductiva como la de hoy. Por esa razón tenemos un entrenamiento completo. Y yo quisiera saber quién desea información del entrenamiento. A ver, ¿quién se encuentra con ese interés? Si tal vez Omar, si tal vez Gabriela. A ver, ¿quién dice yo? Yo en el chat. ¿Quién quiere saber información acerca del entrenamiento? Nos dice Carlos, yo nos pone, gracias Carlos por estar conectado esta noche. Bueno, después de un largo feriado, ya llegó.